En este vídeo queremos analizar un algoritmo distinto de ordenación de vectores. Se le conoce como algoritmo basado en fusión ordenada o merge sort. Se trata de una función que, dado un vector, nos lo devuelve ordenado. Hay una diferencia esencial entre este algoritmo y los que hemos analizado con anterioridad, que es que este algoritmo es recursivo. Vamos a explicar la idea de la función. Nuestra función recibe un vector cualquiera y queremos ordenarlo. Empezamos por dividir el vector en dos partes, por la mitad. Recursivamente, vamos a ordenar cada una de las dos partes. Fijaos que, en este paso, estamos haciendo llamadas a la propia función, pero con vectores de menor tamaño. Podemos asumir inductivamente sobre el tamaño de los vectores que esas llamadas funcionarán correctamente, de modo que ya tenemos ambas partes ordenadas. A continuación, utilizando el algoritmo de fusión de vectores ordenados que hemos visto con anterioridad, vamos a fusionar las dos partes ordenadas, obteniendo así un vector ordenado con los mismos elementos que el original. Y ese es el resultado que vamos a retornar. Así de sencillo. Estudiamos ahora una implementación concreta. Declaramos la función merge_sort. Como función, devuelve un vector de enteros, y tiene el vector u de enteros como único parámetro. Los casos en que el vector u tiene tamaño 0 o 1 son casos directos, en los que la función recursiva puede devolver el propio u como resultado, ya que un vector de tamaño 0 o 1 siempre está ordenado. En caso contrario, nuestro vector u tiene tamaño mayor o igual a 2. Vamos a declarar dos vectores auxiliares, que llamamos u1 y u2. A continuación, mediante dos iteraciones consecutivas, vamos a recorrer el vector para obtener las dos mitades que vamos a ordenar más tarde. Lo hacemos del siguiente modo. Recorremos con el primer bucle los elementos desde el primero hasta la mitad, y los almacenamos en el vector u1. De hecho, no será la mitad exactamente si el vector tiene un número impar de elementos. Por ejemplo, en caso de ser un vector de dimensión 5, la mitad será 2, y por tanto pondremos dos elementos en el primer subvector y 3 en el segundo subvector. Para el segundo bucle, hacemos lo mismo, recorriendo desde la mitad del vector hasta el final, y llenando el vector u2. Recalcamos que estos dos vectores pueden ser de medidas diferentes, pero sus medidas difieren, como mucho, en una unidad. Seguidamente, aplicamos la función merge_sort a cada uno de los vectores auxiliares, es decir, llamamos de nuevo a la función dos veces, la primera pasándole el vector u1 y la segunda pasándole el vector u2. Los resultados los almacenamos en los propios u1 y u2. De este modo, u1 y u2 pasan a estar ordenados. Podemos asumir, por hipótesis de inducción sobre el tamaño de los parámetros, que esas llamadas han retornado el resultado correcto, es decir, la ordenación de los respectivos vectores de entrada, pues las estamos realizando con vectores de menor tamaño. Fijaos en que los casos base de esta inducción son aquellos en los que el vector de entrada tiene tamaño 0 o 1, que ya hemos comentado antes, y para los cuales es obvio que la función retorna el resultado correcto, es decir, la ordenación del vector de entrada. Ya podemos aplicar el algoritmo de fusión de vectores ordenados a estas dos mitades, para obtener un vector con los valores del vector inicial, pero ordenado. Analicemos ahora el coste del algoritmo. Fijaos, en la primera llamada recibimos un vector de tamaño n. Repartirlo en dos trozos tiene coste proporcional a n. Las llamadas recursivas que se realizan desde esta primera activación también tienen un coste proporcional a n, pues hay que copiar los subvectores como parámetros. La fusión posterior al retorno de las subllamadas tiene también coste proporcional a n, pues vimos que el coste del algoritmo de fusión ordenada era lineal. En resumen, si tenemos en cuenta solamente las operaciones que se realizan desde las instrucciones de esta primera activación, tendremos un coste del estilo k por n, para alguna constante k. Todavía no hemos tenido en cuenta, sin embargo,
el coste de la ejecución del resto de activaciones que se producen recursivamente de esta misma función. Para empezar, tenemos dos activaciones de la función con subvectores de tamaño n medios. De modo similar a lo anterior, si contabilizamos el coste temporal de las instrucciones que se ejecutan justamente en cada una de esas activaciones, resultará que cada una es de k veces n medios. Por tanto, contabilizando el coste para todas las activaciones de profundidad 1, tendremos un total de k veces n. Veamos qué pasa con las activaciones de profundidad 2. Hay un total de 4 activaciones. Cada una recibe un vector de tamaño n cuartos. Por tanto, el coste temporal de cada una de ellas es de k veces n cuartos. Si las sumamos todas, resulta que el coste temporal de las activaciones de profundidad 2 es de k veces n. Si seguimos así, sucesivamente podremos ir viendo que el coste temporal total de las activaciones de un nivel cualquiera es k veces n. El número total de niveles es el número de veces que hemos de dividir n por 2 hasta llegar a 1. Dicho de otro modo, por cuántas veces hemos de multiplicar 2 hasta llegar a n, o a qué potencia hemos de elevar 2 para obtener n. Ese valor es el logaritmo en base 2 de n. En resumen, tenemos logaritmo en base 2 de n niveles de profundidad de activaciones de la función, cuando recibimos inicialmente un vector de tamaño n. Cada una de ellas tiene un coste temporal de k por n, para una cierta constante k. Por tanto, el coste temporal de la función mersort es de k veces n por logaritmo en base 2 de n. Así pues, el coste de esta función es proporcional a n por logaritmo de n. Hay que reconocer que este análisis no ha sido completamente preciso, pues como hemos visto antes, en cada activación la subdivisión del vector de entrada puede no ser exactamente por la mitad. De todos modos, la aproximación resulta lo suficientemente convincente como para creernos que el coste temporal del algoritmo es n por logaritmo de n.